Entonces vamos a terminar, ya me conocen, ¿no? Doctor Bendezú Gallardo, Rafael, ginecólogo, oncólogo. Quedó pendiente estos temas de ginecología y esta tarde vamos a completar de los temas que nos han quedado pendientes. A ver. Ya, si en algún momento se me deja de comunicar, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Se escucha? Muy bien. Perfecto. Entonces comenzamos con esterilidad e infertilidad. Muy bien. Se dice que aproximadamente el 10% de las parejas tienen problemas de infertilidad. ¿Sí? Múltiples son las causas que producen ello. Para ello, recordemos, una mujer tiene su ciclo menstrual, ¿sí? Día 14, en teoría, ovula, ¿no? Ciclo de 28 días. Acá se produce la ovulación. Sabemos que el día 14 es el día más oportuno en el cual la mujer puede salir embarazada, ¿no? Si busca salir embarazada, este es el día apropiado. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer salga embarazada teniendo relaciones sexuales sin protección en su día 14? Una mujer con un ciclo regular, obviamente. A ver, así es. 30%, algunas literaturas hablan del 20%, pero según la Sociedad de Infertilidad Americana, es aproximadamente el 30%. Como se dan cuenta, hay un 70% de mujeres que teniendo relaciones sexuales en su día ovulatorio, sin protección, no van a conseguir salir embarazadas. Muy bien. Acá tenemos un casito de una mujer de 30 años, una mujer en edad fértil, casada, sin hijos. Ahora hay que estudiar esto acá. Vamos a seguir leyendo. Con un régimen catamenial regular, o sea, ciclos regulares. Tiene un antecedente de una EPI, de una enfermedad inflamatoria pélvica crónica. Consulta sobre su fecundidad. Recuerden que la EPI es la causa más frecuente de infertilidad por factor tubárico. ¿Sí? Muy bien. El esposo tiene espermatograma normal. Con este dato me quieren decir que el problema no es el esposo. Si se confirma la obstrucción tubárica, ¿y cómo confirmaríamos la obstrucción tubárica? ¿Con qué examen confirmaríamos la obstrucción tubárica? Habíamos quedado aquí que la recomendación para esta pareja era la fertilización in vitro, porque la causa era una EPI, una obstrucción tubárica bilateral, ¿no? En el caso de que el problema hubiera sido el espermatograma, un espermatograma severamente alterado, como una oligospermia severa, el tratamiento era una forma de fecundización in vitro, que es el ICSI, ¿no? La inyección intracitoplasmática, ¿no? Que ya lo vamos a explicar más adelante. Esto es en caso de factor masculino, ¿no? Una oligospermia severa, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí están los conceptos de infertilidad, incapacidad para tener un embarazo a término después de 12 meses de actividad sexual sin protección. Y el estudio se comenzaba en la mujer de menos de 35 años a partir del año de no poder tener hijos, pero si la mujer tiene más de 35 años, solamente son 6 meses en los cuales se tiene que comenzar a hacer los estudios. Infertilidad primaria, aquella pareja que nunca ha podido lograr un embarazo, mientras que la secundaria, cuando previamente la pareja ha conseguido un embarazo, pero posterior a ello ya no pudo volver a salir embarazada. Bien, los factores que son determinantes para el estudio antes del año, como les mencionaba, la edad, esto es el más importante. Una mujer que tiene más de 35 años no puede esperar más de 6 meses para comenzar los estudios. Aquí se tiene que comenzar
porque ellas ya comienzan a perder la reserva ovárica, ¿no? Entonces aquí es muy importante comenzar el estudio precozmente, ¿sí? O pacientes que tienen alguna enfermedad orgánica conocida también, como por ejemplo en caso de endometriosis, ¿sí? En el caso del varón, la azoospermia, ¿no? O la falta de espermatozoides en el líquido seminal, también es un factor importante para comenzar los estudios antes del año, ¿sí? Idealmente a los 6 meses. Causas de infertilidad, en general, en las bibliografías van a encontrar que hay un empate entre el factor masculino, ¿sí? El factor masculino y el factor femenino. Pero actualmente el factor que supera es el factor masculino. Sería actualmente la causa más frecuente. La causa más frecuente. Por poquito, ¿no? Esto es una controversia también porque en varias bibliografías lo mencionan como un empate. Un empate técnico. Factor masculino y factor femenino, ¿no? 40-40. Pero en las bibliografías más recientes se suele estar ligeramente más adelante el factor masculino. O sea, si les preguntara, se consideraría factor masculino como la causa más frecuente, ¿no? Pero también en algunos escenarios podría ser un empate, una igualdad entre el factor femenino y el factor masculino. Muy bien. Ahora, del factor femenino, hay diferentes factores, ¿no? Que van a complementar o van a estar dentro del factor femenino. El factor tubárico es el más frecuente. La causa más frecuente de infertilidad femenina es el factor tubárico y a la cabeza está la enfermedad inflamatoria pélvica. La baja reserva ovárica, sobre todo en mujeres mayores de 35 años. La endometriosis es una causa importante de infertilidad también, la endometriosis. Recuerden que la endometriosis siempre va de la mano con la dismenorrea, vale decir, dolor cíclico asociado a la menstruación. Pacientes con anovulación, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, factores uterinos, aquí están los pólipos, están los miomas y otras causas inexplicables cuando no se puede encontrar una causa a ciencia cierta que produzca la infertilidad. En el caso del factor masculino, también tiene sus causas, ¿no? Tenemos las causas como por ejemplo la criptorquidia, por ejemplo, es una causa importante. Varicocele está dentro de las causas más frecuentes de factor masculino y las causas no especificadas, ¿no? Las causas no especificadas que no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa que está produciendo esta infertilidad de factor masculino. Muy bien. Y ya para comenzar a hacer el estudio en la pareja infértil, a ver, vamos a ver las preguntas del chat. Ya, muy bien. En el caso de la mujer, se comienza a hacer estos estudios de ovulación. Vamos a medir algunas hormonas, como por ejemplo, vamos a medir la LH y la FSH y el estradiol entre el día 3 y día 5 del ciclo menstrual. Con esto vamos a saber cómo está el eje hipotálamo, ¿no? Hipófisis y ovario. También hay que medir la progesterona, pero la progesterona se va a medir entre el día 21 al día 23, donde es su pico máximo de secreción. También se mide la prolactina, que sabemos que es una causa importante de bloqueo de la GnRH, al igual que la TSH, porque tanto el hipotiroidismo como el hiper son causas también de infertilidad. La hormona mulleriana, que es un parámetro importante para evaluar la reserva ovárica. Tenemos también medir la testosterona libre, la androstendiona, la DHEA-EAS, ¿no? Y
todos estos de acá se van a medir dentro del contexto de sospecha de un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? De hidroepiandrosterona, ¿no? Todos estos de acá se van a medir cuando hay sospecha de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Recuerdan obesidad, hirsutismo, alopecia, ¿no? Esta triada que forma parte del contexto de un síndrome de ovario poliquístico por elevación de estas hormonas, también que es una causa importante de infertilidad. Y el espermatograma en el caso del varón. Muy bien. En caso del factor masculino, el examen que se va a hacer es el famoso seminograma. Con el seminograma lo que se quiere valorar son tres cosas. Acá se valora el espermatozoide. Tanto su motilidad, ¿no? Su forma y la cantidad, ¿no? Estos tres puntos es lo que va a valorar prácticamente el seminograma. A ver. Mira, una diferencia en realidad, los últimos conceptos ya no diferencian la esterilidad y la infertilidad, ¿no? Según la Sociedad de Infertilidad Americana, pero en los libros se solía diferenciar entre la esterilidad, aquella pareja que nunca ha podido tener hijo, y la infertilidad, aquella mujer que no ha podido concluir un embarazo con un hijo vivo, habiendo podido salir embarazado hasta en 2 oportunidades, pero sin concluir una gestación a término. Eso era el concepto de infertilidad. Y esterilidad, aquella que nunca pudo salir embarazada. No es un concepto estrictos y un poco antiguos, pero que lo diferenciaban la esterilidad de la infertilidad. Factor masculino, varicocele. Varicocele. Muy bien. Sí, seminograma y espermatograma técnicamente es lo mismo. Y como les digo, lo importante del seminograma es esto es lo que valora el seminograma. La cantidad, ¿no? Cuando la cantidad está disminuida, se denomina oligospermia. Cuando la concentración de espermatozoides es menos de 20 millones. La astenosospermia. Esto es cuando hay una movilidad disminuida. Recuerden que al menos el 50% de espermatozoides con progresión anterógrada, A es progresión rápida, B progresión lenta. Cuando menos del 50% de los espermatozoides tienen progresión anterógrada o menos del 25% tienen una progresión rápida, ¿no? Entonces, la astenosospermia tiene que ver con la movilidad disminuida. Teratosospermia con una alteración en la morfología o en la forma de los espermatozoides, cuando menos del 30% tienen una morfología normal. La oligoastenoteratosospermia es una combinación de estos tres. Asospermia, ausencia de espermatozoides, y aspermia, ausencia de eyaculación, tanto líquido seminal como espermatozoides. Estos son unos conceptos también importantes de causa de infertilidad masculina. Clasificaban en dos grandes grupos, ¿no? Impotencia coeundi, cuando hay una imposibilidad para el coito, y la impotencia generandi, cuando el coito es realizado normalmente, pero no hay espermatozoides o estos carecen de capacidad fecundante. Dos grandes grupos de infertilidad masculina. Y el tratamiento obviamente es escalonado, comenzando desde lo más básico, que son cambios en el estilo de vida, como por ejemplo la baja de peso, en el caso por ejemplo del síndrome de ovario poliquístico, que es muy importante. Luego viene la inducción de la ovulación, y el inductor más importante, más conocido, es el citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno actúa a nivel de los receptores de la GnRH. Bloqueando estos receptores de la GnRH, lo que consigue es bloquear el feedback negativo de los estrógenos, ¿sí? Bloquea este nivel, por lo tanto no se produce el feedback negativo, más bien se produce un feedback positivo,
favoreciendo la liberación de FSH y LH, ¿no? Y con ello favoreciendo la ovulación. Entonces, es así como actúa el citrato de clomifeno utilizado en la inseminación artificial. Luego viene la cirugía en caso de, por ejemplo, endometriosis, en caso, por ejemplo, de miomas o en caso de pólipos endometriales, que son causa importante de infertilidad. La cirugía tiene una gran importancia a ese nivel. Y ya más arriba tenemos las técnicas de reproducción asistida, ¿no? A grosso modo tenemos aquí la inseminación artificial, que siempre va acompañado de la estimulación de la ovulación. Luego tenemos los tratamientos más complejos como la fecundación in vitro, el famoso VIP, y el más complejo, el ICSI. Cada uno con sus indicaciones precisas. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, en lo que es cirugía, liberación de adherencias. Por ejemplo, ven en este dibujo una adherencia que se forma en la trompa. Esta adherencia tranquilamente puede bloquear la trompa, estableciéndose acá un factor tubárico de infertilidad. Acá la cirugía, en este caso la laparoscopía, sería ideal para la liberación de esta adherencia. Aquí las miomatosis, los miomas, sobre todo los miomas submucosos, son causa importante de infertilidad, y aquí el tratamiento ideal es la miomectomía por histeroscopía. Como vemos acá, la histeroscopía se visualiza, esto de acá viene a ser un mioma endometrial, y con un resectoscopio se saca el mioma sin necesidad de abrir a la paciente ni hacer un tratamiento invasivo, sino mínimamente invasivo. Y si el mioma es subseroso o es intramural, la vía más importante y el gol estándar sería la laparoscopía, ¿no? O sea, en conclusión, la cirugía mínimamente invasiva es el tratamiento ideal para casos de infertilidad. ¿Sí? Se diferencia, ¿no?, la laparoscopía de la laparotomía, en el cual se abre a la paciente, se hace un corte, ¿no?, y se ingresa por la pared abdominal. Obviamente, ¿esto qué es lo que genera? Estos cortes grandes. Estos cortes grandes generan la formación de más adherencias, y las adherencias que producen o que pueden producir infertilidad. Por lo que, en caso de tratamiento de mujeres con infertilidad, el mejor abordaje siempre va a ser la laparoscopía y la histeroscopía. Bien. De todo lo que saca, todos estos tratamientos de la infertilidad, lo más importante van a ser la inseminación artificial, la fertilización in vitro, ¿no?, y el ICSI. Cada uno tiene sus indicaciones precisas. Recuerden que siempre la inseminación intrauterina, como vemos acá en este dibujo, cómo se insemina mediante este inyector por la vagina, se puede dejar este espermatozoide, obviamente previamente capacitado, en la vagina, en el cuello o dentro del útero. ¿Sí? Muy bien. Como esta inseminación intrauterina siempre se acompaña de estimulación de la ovulación, esta inseminación intrauterina es ideal para problemas de ovulación, para oligospermia, pero casos leves, o sea, factor masculino, pero leve, en caso de incapacidad para el depósito del espermatozoide dentro, ¿no?, casos de, por ejemplo, impotencia sexual, impotencia en caso de eyaculación retrógrada, por ejemplo. Estos casos se dan sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no?, cuando hay factor cervical, algo que impide a nivel cervical el ingreso del espermatozoide. Todos estos casos son ideal para el tratamiento de una inseminación intrauterina, que es considerado como un tratamiento de baja complejidad. La fecundación in vitro básicamente tiene dos indicaciones precisas. Uno, cuando hay fallo de la inseminación intrauterina, y en casos de factor tubárico. De estos dos, el más importante, que siempre viene en los exámenes, es
factor tubárico, vale decir bloqueo tubárico bilateral. En ese caso el tratamiento va a ser la fertilización in vitro, que como ven consiste que en esta placa de cultivo se coloca un óvulo y una gota de líquido seminal con miles de espermatozoides, ¿no?, que van a luchar para ingresar al óvulo, y obviamente solo uno va a fecundar. A diferencia del ICSI, que solamente se coloca un espermatozoide capacitado dentro del óvulo, no como en la fecundación in vitro, que son miles de espermatozoides que se colocan en esta placa y se deja que de manera espontánea luchen para que uno fecunde. En el ICSI no, se introduce directamente el espermatozoide dentro del óvulo. Por lo tanto, el ICSI va a ser ideal en casos de oligospermia severa, en los cuales no se va a poder obtener líquido, espermatozoides para una capacitancia. En caso de oligospermia severa, se utiliza el ICSI, ¿no? Muy bien. Continuamos. Bien, entramos ya al otro tema, que es la menopausia y climaterio. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, dice, doctor, si una mujer en edad fértil tiene como método anticonceptivo el método del ritmo y coitos interrumpidos durante 6 años sin embarazarse, ¿aplica para esterilidad? No, porque el concepto de esterilidad es estricto, ¿no? Dice mujer o pareja que no utiliza métodos anticonceptivos. Y el método del ritmo y el coito interrumpido es un tipo de método anticonceptivo, aunque no es eficaz, pero es considerado método anticonceptivo. Por lo tanto, si la mujer utiliza ese método, no aplica para el concepto de esterilidad. ¿Sí? Ahora, Claudia Trujillo. Si trato de clomifeno, bueno, sí, creo que les expliqué. A ver, acá se lo voy a colocar. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ya. El citrato de clomifeno, acá tenemos el hipotálamo, la hipófisis, ovario. El citrato de clomifeno actúa bloqueando a nivel del hipotálamo los receptores para el estrógeno. Por lo tanto, este citrato de clomifeno, al bloquear estos receptores de estrógeno, el estrógeno producido en el ovario, no va, al momento de llegar acá, no va a poder actuar en los receptores porque están bloqueados. Por lo tanto, no va a poder ejercer su feedback negativo. No va a poder ejercer. Por lo tanto, en el hipotálamo se va a seguir liberando la GnRH, en la hipófisis se va a seguir liberando la FSH y la LH, ¿no?, en mayor cantidad, y esto va a favorecer, obviamente, la producción de estrógeno, progesterona, ciclo ovulatorio. De esta manera, el citrato de clomifeno estimula la ovulación, bloqueando a nivel hipotalámico los receptores para el estrógeno.